La joven de 17 años fue encontrada en el maletero de un viejo automóvil, la impactante historia de Marin Farley. En el estado de Iowa, en septiembre de 1971, ocurrió la misteriosa desaparición de la joven Pam. Algunos días después, se hizo un inquietante descubrimiento en el bosque. Se encontraron rastros de un incidente en un viejo automóvil. Los investigadores tenían varios sospechosos. Entre ellos estaba un amable desconocido que había ofrecido ayuda a Pam, su viejo conocido, que poco después del incidente fue internado en una clínica psiquiátrica, y el antiguo compañero de celda de su esposo, en cuyo poder se encontró una foto de la joven mujer. Cedar Rapids era conocida como la ciudad de las 5 estaciones y era considerada uno de los lugares más pacíficos del Medio Oeste. Por eso, la noticia del incidente en el bosque conmocionó a los habitantes. Desde los primeros días de la investigación, quedó claro que sería difícil encontrar al culpable. Sin embargo, incluso una pequeña pista podría ser decisiva en la búsqueda de la verdad. Alrededor de las 18:40, se recibió una llamada en la estación de policía local. La mujer que llamó informó de un hallazgo inusual hecho por jóvenes cazadores de ardillas. Los jóvenes notaron algo inusual entre los árboles mientras caminaban por el sendero del bosque. Al acercarse vieron una figura inmóvil en el maletero de un automóvil dañado. El estado de la escena del crimen indicaba que todo no había sucedido hoy. Conmocionados por lo que vieron, los jóvenes corrieron a casa para buscar adultos. Poco después, el oficial Roland Ickey recibió un mensaje por radio sobre el inquietante hallazgo en el bosque. El oficial de patrulla y su compañero recibieron un mensaje del centro de control solicitando que verificaran River Road, donde 2 transeúntes habían hecho un inquietante descubrimiento cerca de un viejo automóvil. Después de aproximadamente 50 metros dentro del bosque, encontraron el lugar mencionado en el informe. Lo primero que llamó la atención de los policías fue el estado del vehículo. Era obvio que había estado allí durante mucho tiempo. La maleza había crecido hasta el techo. A pesar de la descripción precisa de los testigos, los oficiales se vieron afectados por la vista. Roland examinó cuidadosamente el área alrededor del automóvil y a lo largo de la carretera, pero no pudo encontrar rastros de personas o vehículos. Entonces, llamó a los refuerzos. Los investigadores que llegaron determinaron inmediatamente que había ocurrido un incidente. Al examinar el automóvil encontraron una pista importante que indicaba que la joven no había venido al bosque voluntariamente. La ausencia de zapatos y los pies limpios indicaban que alguien la había llevado allí. Los expertos determinaron que el incidente había ocurrido al menos 5 días antes. El estado de su ropa, suéter y camisa colocados de manera antinatural, jeans mal ajustados, indicaba la naturaleza de lo sucedido. En su mano derecha llevaba un anillo de amistad, en la izquierda un anillo de matrimonio y uno de compromiso. A pesar de las circunstancias externas, la persona encontrada estaba en un estado preservado. No se encontraron documentos ni indicios de lo que exactamente había sucedido en las cercanías. Sin embargo, los expertos experimentados sospechaban que la elección de un lugar tan remoto indicaba un incidente planificado. El hallazgo se realizó en un lugar remoto fuera de Cedar Rapids, en Gravina Road. Era evidente que alguien había elegido deliberadamente este lugar oculto para borrar rastros. A 1 kilómetro se encontraba el vertedero municipal, por lo que el tráfico en la carretera era escaso. Mientras los expertos buscaban pistas en la escena del crimen, las preguntas principales quedaban sin respuesta: la identidad de la joven mujer y las razones de lo sucedido. Los investigadores en Cedar Rapids esperaban las conclusiones de los expertos. El examen médico reveló una lesión cerebral causada por un fuerte golpe en la cabeza. El especialista sospechaba que la joven había perdido el conocimiento después del primer golpe, y la falta de ayuda inmediata llevó a consecuencias irreparables.
Según el médico, el perpetrador posiblemente no había planeado tal desenlace. Después de darse cuenta de lo sucedido, el perpetrador intentó borrar las huellas. Según el informe de los expertos, el incidente ocurrió aproximadamente una semana antes del descubrimiento. Esto confirmó las sospechas iniciales de los investigadores que trabajaban en la escena del crimen. La evidencia encontrada en la escena del crimen indicaba circunstancias graves del incidente. Sin embargo, para la investigación, la identificación de la víctima se convirtió en la tarea prioritaria. Los investigadores examinaron cuidadosamente los informes recientes de personas desaparecidas. La atención se centró en el caso de la desaparición de una joven llamada Marin Farley. Características especiales, incluyendo un tatuaje en el brazo, ayudaron a establecer una conexión con el incidente en el bosque. El marco temporal de la desaparición coincidía con los informes de los expertos. La primera en dar la alarma fue la gerente del restaurante local donde trabajaba Marin. Se preocupó cuando la empleada no se presentó al tercer turno consecutivo. La gerente enfatizó la extraordinaria fiabilidad de Marin. Nunca llegaba tarde y siempre avisaba si no podía venir. Preocupada por el largo silencio, la gerente se dirigió a la residencia. En la habitación de Marin todo parecía normal, excepto por un detalle. Faltaba el uniforme de trabajo en el armario. Marin trabajaba como camarera en Aid's Café. Los colegas la describían como una empleada responsable. Según la investigación, fue vista por última vez el viernes 17 de septiembre por la mañana después del turno de noche. El 20 de septiembre, la gerente presentó un informe de persona desaparecida a la policía. Los investigadores se enteraron por los conocidos de Marin que se había mudado recientemente desde Sioux City. La razón de la mudanza llamó especialmente la atención de las autoridades. Resultó que Marin se había casado muy joven. Poco después de la boda, David, el esposo de Marin, fue ingresado en una institución correccional cerca de Cedar Rapids. Marin se estableció cerca. Alquiló una habitación en la residencia y encontró trabajo como camarera para estar más cerca de su esposo. Normalmente visitaba a su esposo casi todas las semanas, pero ese fin de semana rompió su rutina. El domingo estaba programada una reunión seguida de una visita a la iglesia, pero Marin no apareció y no pudo ser contactada. Nadie la ha visto desde entonces. Según la investigación, algo sucedió entre la salida matutina al trabajo el viernes y la tarde del mismo día. Durante la investigación, los oficiales de Cedar Rapids viajaron a Sioux City para hablar con Mary, la madre de Marin. Este paso resultó importante para el caso. La mujer sentía que algo andaba mal. Estaba convencida de que su hija no desaparecería sin motivo. Después de 4 días, los mismos oficiales llevaron la triste noticia a Mary. Fue un golpe duro para ella, aunque había presentido la desgracia. La noticia de lo sucedido la dejó sin palabras. Para los familiares fue especialmente difícil recordar cómo era Marin. Era considerada el orgullo de la familia Brubaker y era la mayor de 7 hijos. Todos la recordaban como inteligente, alegre y responsable. Marin nació el 4 de julio, lo que según su madre influyó en su carácter. Era radiante como fuegos artificiales y siempre adelantada a su tiempo. Quería crecer rápido. Marin amaba a todos sus hermanos más que a nada, pero tenía una relación especialmente cercana con su hermana menor, Lisa. Eran inseparables. A donde fuera Marin, Lisa la seguía. Este cuidado por su hermana menor hizo que Marin madurara temprano. A temprana edad conoció a David Farley y entre ellos se encendió un fuerte afecto. Muy jóvenes decidieron casarse. Era un amor verdadero y apasionado. David venía de una familia acomodada y Marin era inmensamente feliz con él. Pero sus sueños de una vida larga y feliz se rompieron cuando David fue atrapado en un fraude de cheques. Fue condenado a 3 años de prisión.
La decisión de Marin de mudarse a Cedar Rapids por él condujo a eventos trágicos. Los investigadores tenían pocas pruebas recolectadas en la escena del crimen. Incluso las muestras obtenidas no tenían un valor especial hasta la introducción del análisis de ADN. Los investigadores entendieron que la clave para la solución estaba en el trabajo de búsqueda. Necesitaban rastrear el camino de Marin hasta el momento del encuentro con el perpetrador. Primero examinaron minuciosamente su habitación. Al registrar las pertenencias personales, los oficiales examinaron el diario y la correspondencia de Marin, pero no encontraron nada notable. Los registros mostraban que era una joven soñadora que trataba de lidiar con las dificultades de la vida. De su habitación solo faltaba su ropa de trabajo. Durante la investigación, los oficiales interrogaron a los residentes sobre los eventos del día. Los testimonios de los vecinos proporcionaron la primera pista importante. La conserje informó que había escuchado una conversación en la habitación de Marin. Notó que la conversación se llevaba a cabo en un tono tranquilo y no levantó sospechas. Lo único que llamó su atención fue que uno de los interlocutores hablaba con voz profunda. La conserje también mencionó otro detalle interesante. En la habitación había un claro aroma a tabaco con una nota dulce inusual. Aunque no vio al visitante, recordaba exactamente la hora. Después del mediodía del 17 de septiembre. Fue exactamente ese día cuando se perdió el contacto con Marin. Los investigadores intentaron encontrar testigos que pudieran haberla visto después de la conversación con el visitante desconocido, pero la búsqueda fue infructuosa. Nadie había vuelto a ver o hablar con la joven. Los familiares de Marin estaban desconcertados. No podían imaginar quién podría ser el misterioso fumador o quién querría hacerle daño. Según ellos, Marin era querida por todos. No tenía enemigos y nunca se quejaba de conflictos. Se llevaba bien con la gente fácilmente. Los familiares no tenían idea de quién podría estar detrás de su desaparición. La investigación cobró nuevo impulso con la información de una compañera de trabajo de Marin. Informó que su amiga había hablado de planes para el viernes por la noche. Quería reunirse con un viejo conocido de Sioux City que había prometido llevarla a algún lugar, sin dar detalles. Este conocido era Bobby Moore, quien inmediatamente llamó la atención de los investigadores. Al verificar, se reveló su difícil pasado con varios arrestos. Las autoridades decidieron seguir esta pista más de cerca. El esposo de Marin, David, le pidió que se mantuviera alejada de Moore. Conocía varios casos en los que Bobby había mostrado agresión hacia las mujeres. Advirtió a su esposa que fuera cautelosa con este hombre. Durante la investigación salieron a la luz nuevos detalles. Una conocida de Marin informó que había visto a Bobby Moore en Cedar Rapids poco después de su desaparición. Él explicó su presencia diciendo que quería ayudar en la búsqueda de su amiga. Cuando los investigadores quisieron hablar con Moore, se encontraron con una circunstancia inquietante. El día del descubrimiento de Marin, él se había internado voluntariamente en una clínica psiquiátrica en Sioux City. Los investigadores sospechaban que esto podría estar relacionado con remordimientos de conciencia. Los investigadores sospechaban que exactamente esto lo llevó a buscar ayuda médica. Lo sospechaban de estar involucrado en el incidente. Sin embargo, si Moore había esperado que la hospitalización lo protegiera de la investigación, se había equivocado. Cuando se enteró del incidente con Marin, negó categóricamente cualquier participación. Según sus palabras, la consideraba como una hermana y no tenía nada que ver con su desaparición. Afirmó haber estado en Sioux City en ese momento. Se le ofreció someterse a una prueba de detector de mentiras. Para sorpresa de la policía, los resultados de la prueba fueron a su favor. Los investigadores no pudieron encontrar evidencia concluyente de su participación en el incidente. Sin embargo, no pudo ser eliminado completamente de la lista de sospechosos, y pronto otra persona llamó la atención de los investigadores.
Durante la investigación, los detectives continuaron recopilando información sobre todos los que habían tenido contacto con Marin en Cedar Rapids durante las últimas 3 semanas. Una persona en particular llamó la atención: Gary Castles. Este hombre no entró en el radar de la policía por casualidad. Compartía celda con David Farley. El conocimiento con Marin surgió durante sus visitas a su esposo. Gary fue liberado poco antes de la desaparición de Marin, mientras David aún estaba en prisión. Al interrogar a Castle, los investigadores examinaron sus pertenencias personales e hicieron un descubrimiento inquietante. En su billetera se encontró una foto de Marin Farley. Esto planteó muchas preguntas para los investigadores. Estaban particularmente interesados en por qué guardaba su foto y qué tipo de relación existía entre ellos. Surgió la sospecha de que había desarrollado un interés especial en ella durante sus visitas a la prisión, y esta pista necesitaba ser investigada. Los investigadores reconstruyeron todos los movimientos de Gary desde su liberación hasta la noche de la desaparición de Marin. Había sospechas de que mostraba un interés especial en ella y había comenzado a observarla. En la sala de interrogatorios, los investigadores intentaron presionar a Gary Castle. A las preguntas sobre el incidente con Marin, respondió negativamente. Gary indicó que el 18 de septiembre estaba lejos de Cedar Rapids y podía probarlo. De hecho, logró presentar pruebas de su presencia en otro lugar ese día. Más tarde, los oficiales volvieron a examinar la habitación de Marin para encontrar rastros de la presencia de Gary aquella mañana cuando la administradora había escuchado una voz masculina. Sin embargo, no se pudo establecer ninguna conexión entre Gary y el incidente. No se encontró ni un solo hecho que indicara su participación. Aunque Castle no pudo explicar la presencia de la foto de Marin en su billetera, esta prometedora pista no ayudó a avanzar en la investigación. Los investigadores entonces regresaron al restaurante donde trabajaba Marin y volvieron a interrogar a sus colegas y clientes. Esta vez sus esfuerzos dieron resultado. Recibieron información importante. Uno de los clientes habituales, llamado George, informó que había visto a Marin el día de su desaparición con un desconocido que parecía un hippie. Los investigadores preguntaron a los familiares de la joven si conocían a alguien con esta descripción. El esposo de Marin, David, inmediatamente dirigió la atención de la policía hacia George como persona sospechosa. Cuando los oficiales investigaron el pasado de George, entendieron las preocupaciones de David Farley. Resultó que George había ofrecido a Marin la ayuda de sus conocidos para liberar a su esposo. La pregunta permanecía: ¿era un deseo sincero de ayudar o una forma de acercarse a la joven? Conociendo sus dificultades, ofreció reparar su auto. Sin embargo, los investigadores dudaban de la desinterés de esta oferta, especialmente considerando la significativa diferencia de edad entre ellos. George explicó a los policías que durante una conversación nocturna con la joven camarera, decidió ofrecer una mano amiga. Según sus palabras, le conmovieron los problemas de la joven que se encontraba en una difícil situación de vida. Los investigadores dudaron de su historia y preguntaron por su paradero al momento de la desaparición de Marin. Él indicó que estaba en el trabajo. La verificación confirmó. Efectivamente se encontraba en el depósito de autobuses Cedar Rapids desde las 13 hasta las 21 horas. El análisis del marco temporal mostró que el horario de trabajo de George no le permitía estar involucrado en el incidente. Los investigadores tuvieron que buscar otras pistas. Pero después de verificar minuciosamente todas las posibles pistas, se encontraron en un callejón sin salida. Hasta el año 72, la investigación había llegado a un punto muerto. Los oficiales verificaron a todos los posibles involucrados, pero cada uno tenía una coartada confirmada. Para los familiares de Marin, la falta de progreso se convirtió en una nueva prueba en una serie de cargas emocionales.
A la familia le resultaba difícil encontrar la fuerza para lidiar con estas circunstancias. Lo sucedido con Marin afectó especialmente a su madre. Sola con 6 hijos, encontraba la fuerza cada mañana para levantarse y cuidarlos. El evento sacudió profundamente a toda la familia. Probablemente fueron estas experiencias las que influyeron en el camino de vida de Lisa, la hermana de Marin, quien decidió trabajar en las fuerzas del orden. Durante muchos años, usó su posición para recordar a sus colegas en Cedar Rapids cómo el caso sin resolver había afectado a su familia. En las almas de los familiares quedó un profundo dolor. Buscaban respuestas a las preguntas: ¿quién lo hizo y por qué precisamente Marin? Durante más de 30 años, el caso Marin Farley permaneció en los archivos del Departamento de Policía de Cedar Rapids. En el año 2006, un nuevo investigador tomó el caso y descubrió evidencias no examinadas. Envió las muestras encontradas al laboratorio para un análisis moderno. Los resultados obtenidos abrieron nuevas perspectivas en la investigación. Después de los análisis de laboratorio más modernos, los expertos lograron crear un perfil genético del presunto perpetrador. Los investigadores esperaban que los nuevos hallazgos y métodos avanzados de investigación los llevarían a resolver el misterio de la desaparición de Marin. Sin embargo, la comparación del perfil obtenido con la base de datos no produjo coincidencias. Esto llevó a un nuevo retraso en la investigación de 9 años completos. En el año 2015, el investigador Matt Denlinger, después de revisar cuidadosamente todos los documentos, creó una lista de 75 nombres de personas mencionadas en la fase inicial de la investigación. Estaba firmemente decidido a obtener muestras genéticas de cada uno de ellos. Esta tarea resultó no ser fácil y requirió mucho tiempo. El investigador tuvo que localizar a todas las personas en la lista, tomar sus muestras biológicas y esperar los informes de los expertos. Verificar a tanta gente podría llevar años. Para acelerar el proceso, incorporó al teniente retirado Ken Osborne y al ex investigador J.D. Smith. El equipo decidió comenzar con los primeros nombres en la extensa lista de Denlinger, concentrándose especialmente en 2 personas que habían despertado el interés de los investigadores en los años 70. Lograron encontrar a Bobby Moore y tomar la muestra requerida. Después de la verificación, fue descartado como sospechoso. Cuando el análisis de Harry Castle tampoco produjo coincidencias, la investigación volvió a estancarse. En el año 2018 apareció un nuevo método de investigación: la genealogía forense. Este método ayudó a resolver varios casos sensacionales en California. La maestra de Cedar Rapids esperaba que este enfoque también ayudaría en su situación. Los investigadores estaban convencidos del éxito del nuevo método. Sin embargo, después de enviar las pruebas al laboratorio, resultó que el material estaba demasiado dañado para el análisis. A pesar de la decepción, el equipo no se rindió y continuó la búsqueda por otros medios. Al reanudar la investigación, se concentraron en una persona que había planteado preguntas al equipo anterior: George Smith, un cliente frecuente del restaurante local. Al verificar su pasado, notaron que nunca se había tomado material genético de él para comparación. Al investigar la biografía de George Smith, los investigadores se enteraron de que había fallecido en el año 2013 a la edad de 94 años. En un artículo conmemorativo, los amigos hablaban cálidamente del querido empresario de Cedar Rapids. Especialmente memorable fue la mención del característico aroma a tabaco dulce que siempre rodeaba a George. Estas palabras y la foto del anciano Smith llamaron la atención del investigador J.D. Smith. Recordó un detalle importante. El conserje de la residencia había mencionado el dulce olor a cigarros cerca de la habitación de Marin el día de su desaparición. En ese momento, el investigador se dio cuenta: era exactamente este hombre quien había estado allí ese día.
Resultó que George Smith no había sido honesto cuando habló de su turno en el depósito de autobuses aquel viernes. Esta circunstancia llevó a los investigadores a examinar su persona más de cerca. Especialmente su comportamiento excesivamente amistoso les hizo sospechar. Los policías de los años 70 ya lo miraban con desconfianza en ese entonces. Ahora el equipo tenía que examinar minuciosamente todos los aspectos de la vida de George Smith en 1971 para entender su posible participación en el incidente. Resultó que Smith se había separado de su esposa poco antes del incidente. En ese momento vivía muy cerca de la residencia donde vivía Marin. Esto significaba que podía conocer fácilmente su paradero. Es notable que Smith trabajaba en la recolección de basura. A través de este trabajo, conocía bien el camino al vertedero donde Marin fue encontrada más tarde. Los investigadores planearon un examen adicional para obtener una muestra de ADN. Sin embargo, la funeraria compartió una noticia desagradable. Ya no había posibilidad de tomar una muestra. La investigación se estancó nuevamente. Entonces Denlinger desarrolló un enfoque diferente. Decidió obtener una muestra de ADN de uno de los hijos de Smith. Matt encontró a su hija, quien accedió a ayudar en la investigación. La muestra fue enviada para análisis. El 24 de septiembre de 2021, exactamente 50 años después de aquel día fatídico, llegaron los resultados del análisis. Confirmaron la participación de George Smith en la desaparición de Marin. La fecha de los resultados no pareció casual a los investigadores. Había pasado medio siglo. Los investigadores tenían dificultades para procesar lo sucedido, al igual que los familiares de Marin cuando recibieron la noticia que habían esperado durante 50 largos años. El investigador Matt Denlinger recuerda cada segundo de la conversación con la hermana de Marin. La reacción emocional de Lisa quedó grabada para siempre en su memoria. Pero lo que más le sorprendió fueron sus palabras. «Mi madre está aquí. Cuénteselo a ella». Matt quedó atónito. No esperaba que la madre de Marin aún estuviera viva. Precisamente estos momentos fueron los que lo llevaron a él y a sus colegas a la aplicación de la ley. Tuvo el honor de informar a la anciana dama que el caso de su hija finalmente se había resuelto, aunque después de tanto tiempo. La familia de Marin no encontró palabras para agradecer a los investigadores que no se habían rendido y habían llevado el caso hasta el final. Este momento fue especial, un triunfo de la justicia, una victoria de la luz sobre la oscuridad. Los eventos exactos de aquel día cuando los caminos de Marin Farley y George Smith se cruzaron permanecieron desconocidos, pero las evidencias recolectadas ayudaron a los investigadores a reconstruir el posible curso de los eventos. Sospechan que George probablemente invitó a Marin con el pretexto de ayuda, posiblemente para asesoría legal o reparación de auto. Cuando Marin llegó, George aparentemente intentó ganar su atención. Después de que ella rechazó sus intentos de acercamiento, la situación tomó un giro trágico. La situación se salió de control. Ocurrió un incidente después del cual Marin quedó en estado indefenso. Smith probablemente no había planeado tal resultado, pero sus acciones llevaron a consecuencias irreparables. Según los investigadores, permaneció en su casa hasta el anochecer. Cuando oscureció, Smith condujo hasta una zona boscosa remota. Los investigadores creen que George condujo allí en su auto. En el bosque, se dirigió a un barranco donde había un viejo auto abandonado. Después de dejar rastros de su presencia en el maletero del auto abandonado, desapareció de la escena. Aunque los familiares de Marin estaban agradecidos por las respuestas recibidas, la conclusión de la investigación removió viejos sentimientos que habían intentado olvidar durante años. Desafortunadamente, no todos los familiares vivieron para ver este momento.
Los dos hermanos de Maureen y su padre nunca supieron toda la verdad sobre lo sucedido. Los investigadores esperan que la resolución de este antiguo caso lleve un mensaje importante. Las familias de las víctimas no deben perder la esperanza y los perpetradores deben recordar: la ley no olvida